Dice, nuestra vida tiene un sentido y una misión que cumplir. Si olvidamos nuestra misión, olvidamos nuestra identidad. Muy interesante, ¿no? Es decir, identifica misión e identidad, lo cual nos está hablando de un suprasentido. No es algo que uno se crea, se fabrica. Mi misión va a ser esta. No. Está de algún modo, ¿se dan cuenta? Previo a nacer, casi diría, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Porque coincide con el dato teológico de por sí. Cuando la psicoterapia considera el fenómeno de creer, no como una fe en Dios, sino como una manera más amplia, como fe en un sentido. ¿Se acuerdan que él juega hasta con el inicio del Evangelio de Juan? Lo cual me indica que hasta eso le... Enargíjologos, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Caijólogos prostonceón, ¿no? Es decir, en el comienzo está la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y él dice, en el comienzo, en el inicio, el sentido. Porque logos es palabra y sentido en griego, así que es interesante. Porque es identidad también, ¿no? Y ahí dice, fíjense, sino como manera más amplia como fe en un sentido, entonces, le es enteramente legítimo, este en está mal copiado, porque yo lo hacía a máquina, ¿sabes? Legítimo ocuparse de este fenómeno. En ese caso, lo ve precisamente con los ojos de Albert Einstein, para quien preguntarse por el sentido significa ya religión. Claro, religión en sentido amplio, religare, reunir, volver a unir en el corazón el sentido de tu vida con tu propia existencia. Eso sí, el hombre logra eso, experimenta una vida unida, porque habitualmente estamos como manejando situaciones externas, porque el hombre no va a su centro. Y esto Agustín era un capo, ¿no? Por eso dice, quisiera añadir lo de Paul Tillich. No se olviden que Paul Tillich, un gran teólogo luterano de la época de Frankl, estaba de moda, yo diría. Era la época en que se leía a los teólogos como a los filósofos. Hoy día no. Primero que hoy día no quedan teólogos, así que valgan de peso, digamos, personajes importantes. Los últimos estuvieron todos en torno al Concilio Vaticano II y después. Ya en la década del 80 y todo, por directivas un poco magisteriales, los teólogos fueron desapareciendo. Pero Paul Tillich dice, piensa de modo análogo, como lo prueba al ofrecernos la siguiente definición. Ser religioso significa preguntarse apasionadamente por el sentido de nuestra existencia. En cualquier caso, podría decirse que la logoterapia, que no deja de ser primariamente una psicoterapia y de pertenecer como tal a la psiquiatría, a la medicina, está en su derecho de ocuparse no solo de la voluntad de sentido, sino también de la voluntad de un último sentido. Acá está, ¿eh? El suprasentido que yo les dije. Último sentido, un ultrasentido, como yo suelo llamarlo, y que la fe religiosa es, en último término, una fe y una confianza en este ultrasentido. ¿Se dan cuenta qué interesante? Eso está en la presencia ignorada de Dios, que saben que la tesis doctoral, que era del Dios inconsciente. El verdadero título era del Dios inconsciente, no la presencia ignorada de Dios. Bueno, es una persona que tiene una reserva, como siempre digo, ¿no? Los que tienen una reserva espiritual y además de una mirada trascendente, que no acaba todo acá, porque es tonto pensar que venimos de la nada y vamos a la nada, como el pobre Sartre decía, ¿no? Y la vida es una pasión inútil, decía, todo lo contrario de Frank, ¿no? Porque con Frank le estamos diciendo, la vida tiene sentido, no es una pasión inútil. Pero fue incoherente hasta en eso, porque si hubiera pensado de verdad eso, se hubiera suicidado, ¿no? Porque si es una pasión inútil, ¿para qué vive? ¿No? Y algo parecido a Freud, que decía, preguntarse por el sentido es neurosis colectiva, o neurosis. Entonces, sin embargo, invalidaría todo el sentido que él tuvo en su vida, que era tratar de postular su tesis, defenderla hasta el final, y hacer creer a todos que su tesis era realista, digamos así, que nunca se pudo comprobar su tesis. Pero bueno, quiero decir que ya contradecía lo que decía, porque si preguntase por el sentido es neurosis, para que él se empeñaba en el sentido de su vida como trabajar denodadamente por demostrar sus tesis, lo cual está contradiciendo ahí, porque ese era el sentido de su vida, demostrar sus tesis. Así que siempre se contradicen los que son reductivistas, como Sartre o Freud, ¿no? Pero bueno, no les llegó el target espiritual para ir más allá. Ahora son los populares, eso siempre digo curioso. Yo sigo el existencialismo porque soy pensador cordial y existencial. Y sin embargo, hay cantidad de pensadores existenciales que a veces ni se menciona, Jasper, ¿no? Scheller, Blondel,
Merleau-Ponty, cantidad. ¿De qué se hablan cuando hablan de Sartre? O sea, el más nocivo que puede haber para un ser humano. Pero bueno, les gusta a la gente flagelarse, a veces parece, ¿no? Porque se pone de moda lo que es negativo. Lo que te habla de la vida, del sentido, no. Parece que eso no, es cool, es no, como le dicen ahora, es cool, es cool, citar a Sartre, a Freud, ¿no? Es cool. Pero bueno, no es real, eso sí, gracias a Dios. Bueno, suprasentido entonces implicará el autoconocimiento, me acepto yo así, ¿cómo me acepto? Todo esto para vivir el futuro duelo, ¿no? Frutos buenos que fortalecen incluso, ¿no? Como decía Nietzsche, ¿no? También otro gran pensador, aunque fuera también en algún aspecto discutible, ¿no? Pero Nietzsche era un tipo profundo, que decía, lo que no te mata te fortalece. Parece muy, muy risible, pero es verdad. Si salís avanti con algo que casi te mata, salís más fuerte que nunca. Eso es un hecho. Frankl puede decir eso, por eso lo repetía a rajatabla ese dicho, ¿no? Como el más famoso, si tienes un hacia dónde, superarás cualquier cómo. Eso es de Nietzsche, y siempre lo decía Frankl, ¿no? También implica la esperanza futura, por esto que yo dije, ¿no? Un duelo que mira hacia el futuro, algo que cae, que muere, que desaparece, pero algo que nace, algo que trasciende. En la vida, muere mi hombre anterior ante una situación de enfermedad importante, pero nace un hombre diferente. Y cuando muera definitivamente para este mundo, nacerá otra forma de vida que desconocemos. Y ahí el miedo ya no tiene sentido. Interesante. El miedo, además el miedo es tonto porque el miedo que sea de algo presente, bueno, sería angustioso, yo diría. Angustia ante un peligro acá, presente, inminente. Un león me viene a comer. Bueno, ahora el miedo de algo futuro, como si lo pudieras manejar. Porque el futuro no se maneja, eso es una ilusión del hombre. Yo puedo tener miedo de algo que a lo mejor nunca va a pasar y arruiné mi presente. Y si va a pasar, el miedo tampoco lo va a solucionar. O sea que el miedo es estúpido en cualquier forma. No, no hay que tener miedo, hay que avanzar. ¿Puedo tener angustia de algo presente o temor? Sí, eso sí, pero no sobre el futuro, como si pudiera manejarlo, ¿no? Eso no. Es impredecible, el futuro es incierto, como Kierkegaard, ¿no? El gran padre de nuestro enfoque, que yo sigo a rajatabla, es mi gran maestro, después de Agustín acá, como filósofo quiero decir, ¿no? Agustín y Kierkegaard, me parecen, no. En ese último libro sobre la vocación humana trabajo estos tres grandes, además de muchos otros, pero tomo muchos ángulos de Frankl, de Agustín y de Kierkegaard. Y por tanto superación va a implicar. Bueno, acompañamiento del cuidador. El acompañamiento del cuidador y también el cuidado del que cuida. Se los enumero, son 10. ¿No? Primero, ¿no? Tanto del cuidado como del cuidador, de algún modo. Estoy pensando, por eso me detuve. No es solamente el que está siendo cuidado, también el cuidador. Como yo les dije, cuando yo acompaño a los pacientes, yo me estoy cuestionando. Aceptar la propia pérdida. Primero. ¿eh? Aceptar la propia pérdida. Que sería la finitud, en definitiva, ¿no? Sobre todo el que va a acompañar, como les dije antes y le adelanté, no repetir ni decir frases hechas. ¿Se acuerdan que le dije frases estúpidas? Dale que vos podés, vamos, adelante, ponele voluntad, ponele pila, como dicen ahora. Esas estupideces que saben que produce además daño, mucho daño, porque hacen mal al que sufre. Le hacen mal, porque el que sufre dice, o al depresivo, que a un depresivo que está tirado le diga, che, dale, vamos, levantate. Si no estás enfermo, dale, dejate jorobar. Esas tonterías que lo único que logran es que el enfermo sufra más todavía, porque no puede. No entienden que no puede, ¿no? Y hay que respetar. En tercer lugar, permitir el desahogo. No impidan que llore, que se desahogue. No, al contrario. Gloria a Dios si se desahoga, porque no hay peor cosa que tapar, que disfrazar. Tarde o temprano explota y mal. Que se desahogue. Sí. Yo mismo, yo soy un tipo muy sensible. Y más de una vez lloré en soledad por cosas que he vivido, lo que fuere, o por una música emotiva.
yo no se me ocurriría frenarme. Yo lloro tranquilamente. Está bien, ustedes dirán, porque está solo. Más de una vez me emocioné y lloré delante de un paciente. No tuve ningún inconveniente. Al contrario, me veo humano y se confía más. Les aseguro que un paciente que percibe empatía de tu parte, del médico, del terapeuta, que sabe que le importás, que te emocionás, que te llega lo que está diciendo, te va a abrir el corazón y tenés más del 50% ganado. Esa persona va a confiar en vos ciegamente. Me lo dicen, me lo dicen. Usted en un solo encuentro logró que yo pudiera decirle lo que no le dije al terapeuta en 10 años y que no me sirvió para nada. Y lógico. Porque el otro se calla la boca, no empatiza, típico de psicoanalista, ¿no? Y el paciente no logra abrir el corazón. En cambio, cuando vos empatizás, lo mirás los ojos, te emocionás con él, si es preciso. El resultado es fantástico. Por eso digo, yo voy en contra de todos los parámetros clásicos que nos enseñaron, que me parecen muy mecanicistas, estúpidos, pero bueno, seguirán con eso, no sé hasta cuándo, ¿no? Todo termina, gracias a Dios. Pero bueno, algún día corregirán el discurso de 200 años atrás que lo sigan repitiendo, ¿no? Cuando en Europa, que yo he vivido, se dividen las escuelas, pero de lo más, excepto Francia, por supuesto, porque son lacanianos, pobrecitos, los franceses no tienen remedio, son irredentos los franceses. Pero después, fuera de ellos, alemanes, ingleses, entonces están en otra, están con otro tipo de psicoterapia, en Italia mismo, ¿no es cierto? Transaccional, gestáltica, cognitiva, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. La cuarta sería la presencia, ¿no es cierto? Estar presente. Eso no es poco. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Sí, estar presente. Yo cuando digo estar en silencio al lado del paciente, del que sufre, nada más, no digan nada. ¿Y qué le digo? Pero, ¿y por qué están obligados a decir algo? No tienen por qué estar obligados a decir nada. No digan nada. Presencia. A mí, como paciente, que lo he sido en algún modo, yo quiero que esté la persona al lado mío cuando estoy llorando y sufriendo. Y ya eso me es suficiente, un ser querido a mi lado. Que es como si me diría, estoy con vos. Y hasta de algún modo, sufro con vos. Después el contacto físico, que también se perdió con esta maldición de la pandemia, porque los médicos antes por lo menos te revisaban. Ahora ni los médicos quieren tocar, lo cual es un absurdo. Sumale todo este tema de los pedófilos, de los degenerados, y por estos degenerados, que son una mínima proporción en el mundo, pagamos todos, porque te tenés que abstener de agarrarle la mano, el hombro, lo que fuere, abrazar, cuando es lo que necesita un paciente. Yo una vez, un par de veces me pasó en esto, que se paró cuando terminaba la consulta y el paciente mira como diciendo, abrazame, ¿me entienden? Lo van a vivir eso si son profesionales. Y ahora se acaba, no es profesional. Por favor, qué de pavadas. Parece mentira que en vez de avanzar vamos para atrás. Ya te digo, en medicina los médicos no revisan, no tocan. Y muchas enfermedades, solo palpando se descubre. Un dolor de panza, te tienen que hacer recostar, descubrir la panza, hundirte los dedos para ver si hay un tumor o algo. Es el primer examen. No, vaya y haga una ecografía, vaya, haga una placa. No, flaco, no es así. Estamos haciendo más gastos cuando podrías descubrirlo solo con una buena atención como corresponde. Pero bueno, vieron que soy un espíritu crítico. A ver, porque así como yo dije del profeta, anunciar lo bueno, pero también denunciar lo que está mal. Porque si nos vamos a callar todo lo que está mal, sigue avanzando la estupidez humana, que es lo único que dice Einstein. Acuérdense, ¿no? Hay dos cosas que evolucionan irremediablemente. ¿Se acuerdan, no? Ahí tiene muchas famosas lindas frases. ¿Se acuerdan de esa frase? Que avanza, claro, evoluciona dos cosas. El mundo que, vieron que por la energía oscura se acelera y no solo se dinamiza, se va ampliando. Y la segunda cosa, la estupidez humana, ¿no? Dice Einstein. De la primera encima no estoy tan seguro, porque es verdad, murió sin estar seguro de la energía oscura. Después se descubre, porque por la ley de la física elemental, todo cuerpo tiende al reposo. Entonces, díganme ustedes, ¿por qué se acelera el universo? Si son seres físicos. Porque hay una energía que está más allá de la ley de la gravedad, ¿ven? Que indicaría que todo tiene que ir al reposo, ¿no? Bueno, y dice, de esta no estoy seguro, de la estupidez humana estoy absolutamente seguro, que va increyendo. Y yo doy fe,
Porque en el ámbito científico, no crean, no peyorativo con la gente sin formación, al contrario, muchas veces la gente sin formación humilde tiene sensatez. Como yo le decía a las estudiantes de psicología, digo, la abuelita va a saber educar más a sus hijos que ustedes, que son psicólogas. ¿Por qué? Porque le metieron un montón de cosas en la cabeza que no tienen nada que ver con la realidad. ¡Pah! ¿Saben las caras que me ponían? A mí me encantaba. Como buen filósofo, pues yo me identifico primero con la filosofía que te enseña a pensar. Piensen lo que están haciendo y diciendo y van a ver que lo pueden cuestionar. Cuestionen todo, incluso lo que les digo, pero me tenés que fundamentar. Porque lo que no se fundamenta es creencia. Y entonces, si ustedes me postulan una teoría psicológica que no la pueden probar, es pura creencia dogmática, que encima me quieren imponer como si fuera religión, como si fuera Dios, ¿no? No, señor, probámelo y lo aceptaré. Si no me lo puedes probar, es creencia. Y la creencia no estoy obligado a tenerla. Así que ahí se acabó la discusión con los psicoanalistas. Pero bueno, sí, hay que ser humilde, digo, ¿no? Porque la arrogancia lleva a, sin darte cuenta, no digo que tengan malicia, pero es tanta la arrogancia y que creen que conocen al ser humano que llegan a formular esta estupidez, que lo que es simplemente teoría no probada, la postulan como un dogma religioso, lo cual es una barbaridad, pero de cabo a rabo, fácilmente de refutar, muy fácilmente, pero bueno, es un negocio. Se dan cuenta, ¿no? Lo que significa todo esto, ¿no? La crítica a los médicos, a los psicólogos, el contacto físico, la ausencia de esto. Después, sexto, recuerdos para agradecer, también sirven. ¿Mm? Recuerdos para agradecer. Que sería el equivalente a los valores vivenciales que Frankl formula. Todo aquello que viviste, todo eso lindo. Ahora en el día del duelo, como hacía mi mamá, ¿ven? Mi papá sí era un gran docente, literato, músico del Colón, pero mi mamá era una mujer sencilla, que tenía nada más que medio secundario, nada más, ni lo había terminado. Sin embargo, tenía una sabiduría popular, sencilla. Ella cuando murió papá, siempre lo recordaba porque lo amó tremendamente. Pero, ¿cómo lo recordaba? No, ay, pobre papá, o cómo me gustaría que esté acá, qué sé yo, lamentos. No. ¿Te acordás cuando me corté el pelo y tu papá se enojó porque me decía, no, te quedaba bien largo? Pavadas, pero que indicaban que estaba recordándolo como un valor. Ahí está. Era, si quieren, un duelo positivo, si querés. O sea, de algún modo estaba diciendo, qué lindo todo eso que viví, que ya no lo tengo, pero estaba desde el punto de vista bueno y positivo, y no desde el punto de vista del lamento de lo que se perdió, sino el agradecimiento de lo que se vivió. Acuérdense de esto. Agradecer lo que se vivió y no lamentarse de lo que se perdió. A mí me gustan estos juegos como buen Agustino, ¿no? Porque Agustín nos enseña a plantear las cosas así. Quedan muy grabadas, quedan. ¿No? Bueno, serían los valores vivenciales, los recuerdos para agradecer, ¿no? Séptimo, estimular las opciones. Ahí sería el valor de actitud, estimular opciones, o sea, impulsar, ayudar a que tome opciones frente a este duelo, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? Es como si, como a veces, no lo digo así, ¿no? Porque es chocante, yo se lo digo a ustedes porque es para que se comprenda en pocas palabras. En la terapia es todo un proceso respetuoso y lento. Pero yo es como si después de que me relatan el episodio, porque así empieza la primera vez que lo veo, bueno, ¿qué te trae acá? No, porque me descubrieron un cáncer así, así, y yo antes vivía así, así. Me relatan todo, bueno. Después un poco el mensaje mío es esto, bueno, eso no lo elegiste, no lo quisiste. Pero sí, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, que es como que dejo el lamento y digo, bueno, ¿y ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Porque puede ser que empieces a hacer algo o que te mates. Eso va a depender de vos. Eso depende de vos. Desde crecer hasta deprimirte. De haber aprendido algo o suicidarte. Eso depende de vos. Ahí sos libre. Bueno, un poco es eso lo que les voy mandando como, ¿ven? Libertad de opción, para que no se sientan víctimas de la situación. Yo víctima, determinado. ¿Estoy condicionado? Sí, condicionado. Pero no estoy determinado. Opciones. Después, octavo, respetar las respuestas que nos den. Respetarlas, no decir, uy, no, esto es una barbaridad. ¿Saben cuántas veces tuve que poner cara de póker, ¿no? Ante algunas respuestas realmente despistadas totalmente, desquiciadas. Porque hay de todo, en el consultorio te encontrás de todo.
¿me entiendes? Respetarlas, lo cual no significa decir que está bien, respetarlas y reorientar en lo posible. Es como si alguien cometiera un error, un alumno, bueno, que son docentes, yo como docente, yo no digo, no, esto está mal, equivocado, qué barbaridad, ¿qué hago? De 10 cosas que dijo, 9 son una barbaridad, pero una, por ahí la pego en el discurso que dio. Yo me tomo de lo que dijo bien y empiezo de a poquito para que abra la persiana, digamos, porque si vos le decís mal, baja la persiana y ni te escucha. Porque es así, el ser humano funciona de esa manera. Si le chocas, aunque tengas la verdad, no te va a escuchar. Por eso no basta una verdad, hay que saber cómo presentarla, ¿no? Entonces, escuchar, respetar y en la posibilidad de ir corrigiendo desde la parte pequeña acertada, se puede subsanar lo que está errado, hasta cierto punto. Noveno, siempre estimular la esperanza por el amor, no por cualquier cosa, no una esperanza fantasiosa, ficticia. Ay, me voy a curar porque yo hago el OM y me trasciendo y voy a salir de mi cuerpo para sanarlo. Estos mambos, ¿no? Pseudo espirituales o pseudo orientalistas, no sé qué parte de mezcla o de verdad pueden tener, pero que son ilusión, engaña, pichanga, ¿no? Se termina muriendo igual. Entonces, no, ser realista. O sea, nosotros tenemos que trabajar sobre la realidad, no sobre ficciones. La esperanza no es una ficción. La esperanza es casi como hay un dicho. A mí me encantan los dichos, ¿no? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Está bueno, ¿no? Siempre esperar lo mejor, realistamente, pero prepárate para lo peor, porque puede ser que no venga lo bueno, va a venir lo malo. Bueno, si estás preparado, cuando a alguien lo agarran preparado, no es lo mismo que si lo agarra sin prepararse. Por eso el paciente tiene que saber, y no porque es como yo cuando estudiaba bioética, no es porque es un derecho del paciente la ilustración o el consentimiento ilustrado. Usted puede elegir, como yo le digo, porque el oncólogo a veces no le dice, yo le explico. He tenido que aprender, mire, con este tratamiento va a pasar esto, esto y esto. Con el otro, me ha tocado decir, estadio 4, cáncer de páncreas, ¿para qué corno le van a dar quimio si sabe que lo único que van a hacer es arruinarle los últimos momentos de vida, prolongándole dos meses más como suerte, ¿no? De una agonía espantosa, cuando y potenciando el sistema inmune, las defensas, alimentándolo lo que fuere, va a vivir hasta el final y la última semana va a ser una picada directa, abrupta, hasta la muerte. Y un paciente me dijo, no, usted me aclaró muy bien, así que elijo vivir bien hasta el último momento y no a recibir quimio inútil, por protocolo, que yo discutí con el médico. Vos sabés perfectamente que esto no le va a ayudar, no solamente que no lo salva, no lo va a ayudar, lo va a perjudicar. Y sí, pero el protocolo guardátelo, le dije, por no decir otra cosa, porque a veces me sale la grosería, ¿no? Se ha hecho más daño a veces con la quimio que sin quimio. Les puedo asegurar, en 20 años vi mucho, lamentablemente. Y 10, por último, ¿no? Bueno, esto por eso dije de la esperanza por el amor no es poco, ¿no? Y 10, que se une con el 9, los recuerdos, perdón, los recursos comunitarios, ¿no? Recursos comunitarios. Todos estos valores creacionales, y con recursos comunitarios significa no te quedes solo. Todo esto es valor creacional, ¿no? ¿Hasta qué punto ponemos en juego y ayudamos al paciente que tenga valores creacionales, ¿no? Que ponga en juego y que se sienta protagonista de su vida ante todo y de su sanación si es posible. De su vida y de su sanación. Porque ahora la comunidad humana, parecería que es mundial esto, o por lo menos en Occidente, que vamos a la vanguardia de la estupidez. Oriente, en ese sentido, es más sensato, ¿vieron? Ahora estamos plagados de ideología, de género, de esto, del otro. En Oriente no hables de eso porque te escupen, ¿no? La tienen bien clara. Pero acá vende todas estas ideologías, ¿no? Es un plan como de autoimplosión, ¿no? Autodestrucción. Cada año que voy a Europa, la veo más islamizada, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta estupidez, como decía hasta un imán, dijo, mientras ustedes europeos tienen perros, nosotros tenemos 7 hijos. Entonces están haciendo de Europa la nueva Islam, ¿no? Bueno, esta es la viveza de Occidente, ¿no? Son tan vivos los occidentales, ¿no? Y que confunden la apertura a un inmigrante que lo merece con una invasión.
una invasión de una cultura que no acepta la cultura de donde uno va. Porque si yo voy a Alemania, tengo que respetar la cultura alemana, me guste o no. En cambio, ellos vienen a Occidente e imponen, como ya en Londres, que hay 1000 mezquitas, hay más mezquitas en vida y activas que iglesias, se acabó, en Alemania también, que yo he estado meses en Alemania. Habitualmente, bueno, he vivido en Italia, es la única que se salva de Europa más o menos, ¿sí? Y no me refiero a religión, a cultura. ¿Ven? Por eso digo, ¿hasta dónde llega la estupidez? Porque la cultura viene del enfoque occidental cristiano, aunque seas ateo, pero tenés que reconocer el enfoque, que no es el enfoque musulmán, ¿no? Donde la mujer vale menos que un burro, donde la tenés que ocultar y pegarle hasta matarla. Entonces esa cultura se está imponiendo por la estupidez de los occidentales, no porque sean malos los musulmanes. Ellos que conserven su cultura me parece bárbaro, pero no me la impongan. Bueno, todo esto ¿por qué lo digo? Porque justamente no me parece que hay una falta de autocrítica y una implosión. Yo le llamo implosión. No nos vienen a destruir, nosotros mismos nos estamos acabando la vida por esta falta de conciencia, diría Frankl. Frankl se horrorizaría si viera la Europa actual, ¿no? Como si diría, parece que de la guerra mundial no aprendieron nada. No aprendieron nada. Cada vez están más estúpidos los europeos. Pero bueno, por último, esto nos enseña también que todo nos revela finitud, límites, vulnerabilidad y precariedad. Esta es la realidad nuestra, aunque más nos cueste y sea pesado asumirlo. Soy finito, tengo límites, soy muy vulnerable, por más que me las crea, que soy fuerte, y mi vida es precaria, todo es precario en mi vida, hasta mis afectos. Hoy tengo un ser querido y dentro de un minuto puede ser que ya no lo tenga. Enseña dentro del duelo y la conciencia a una palabra que no dije hasta ahora, que es soltar. 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 Nos cuesta soltar, porque vivo agarrado de lo que poseo, sea a nivel afectivo, material, espiritual, de poder, lo que fuere. Mire, los que están agarrados del poder, ¿no? Ni hablar. Se quieren eternizar, como los dictadores, por ejemplo, ¿no? Típico. No van a dejar nunca el poder, ¿no? Y va a correr sangre para poderlo sacar, ¿no? Las dictaduras son así, ¿no? También lo estamos viendo. Ven que todo esto es típico también de Occidente, ¿no? Es lamentable, me entristece, porque yo amé siempre mi cultura. En definitiva, es como amar la propia familia. Pero si vos ves que tu familia se está autodestruyendo, pues sí te da bronca, ¿no? Es un barbarie todo esto. Aprender a soltar, porque a fin de cuentas vas a tener que soltar la vida terrena en últimos términos. Yo digo terrena porque la vida continúa, ¿no? Pero bueno, si quieren la expresión morir, bueno, a soltar la vida porque vas a morir. Así que más vale aprender a soltar antes, ¿ven? Que todo en un mismo momento, que es dolorosísimo. ¿Vieron? Es que está aferrado a la plata, se está muriendo y dice, ay, todo lo que dejo lo van a disfrutar los otros. ¿Y quién te dijo que tenías que juntar a acumular? ¿Por qué no lo empleaste para bien y para el bien de los demás? Ahora viene tu sobrino, se frotan las manos de contento que no ven el momento que te vayas al otro mundo y hereden todo. O tus hijos que se están matando por 2 mangos, como ocurre en la familia. ¿Para qué? Para chupárselos, ¿ven? En farras. ¿Qué lograste acumulando? Te aferraste, ¿ven? Hay que soltar. Hay que soltar. Lo mismo, dominio, poder. Uno que conocí, un gran director de editorial, poder, no formó sucesores. ¿Qué pasó? Se murió y la editorial se cerró. Es lo mismo. Esa es la estupidez humana. Por no ir soltando en la vida. Por eso yo quiero practicar esto que predico, porque me lo enseñó los pacientes. Como siempre digo, todo me lo enseñó los pacientes. Digo, porque yo siempre digo que retirarse implica 2 causas. El que no se retiró solo, ¿no? O una causa de salud, o sea, te retira la enfermedad, o te retira la gente. Cuando te dicen, mirá, ya estás viejo, no servís, fuera. Entonces, antes que te retire la enfermedad o la gente, retírate vos. Es más inteligente, porque te vas con todos los honores, te vas aplaudido, te vas por la puerta grande y quedaste bien incluso ante los demás. La estupidez es no soltar, agarrarse de un puesto, de un lugar. Ah, no, porque yo soy importante. Ah, qué importante. No, flaco, no te las creas. Vos,
y hasta afectivamente. Ay, el día que me muera, ¿qué van a hacer de mis hijos? A una señora me decía, ¿sabe qué? Van a vivir igual y van a estar bárbaros. Créame, señora, no se haga problema, muera tranquila si quiere morir. No, porque está eso, ¿no? De las madres, de los padres. Ay, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué va a ser de sus hijos? Van a vivir. Como todo. Todo continúa, la vida continúa, no se acaba el mundo porque yo me muero. Se acaba para mí. El fin del mundo, en definitiva, es para cada uno cuando va a morir. Ese es el fin del mundo, se acabó. Ahora, lo demás sigue en viaje. Soltar, ¿cómo cuesta? Bien, por último, los vínculos. En los vínculos también se sufre mucho, sobre todo, acá está la paradoja, por el precio del amor. ¿Eh? Cuando uno ama de verdad, duele la pérdida y duele, casi diría, hasta el final de los días. Si uno no sufre, es porque el amor no ha sido suficiente, ¿no? Así que el vínculo y el duelo del vínculo se mide por el grado de amor, yo diría. Porque soy lo que amo. Soy lo que amo. ¿No? Por último, características del duelo. Lo hemos dicho, pero ahora lo voy a ampliar un poco más en etapas. ¿Se acuerdan cuando dije las características? Inevitable, ya lo dijimos, sufrimiento, todos incluyen el sufrimiento, pero trae crecimiento. Las tres características. Ahora, ¿cuáles son las etapas? La primera etapa ante algo que se pierde, negación. Es típico. Y esto lo veo en oncología, miren, es de manual. Negación. Primero, hay un instinto de negar. No, no puede ser. No, se ha equivocado los análisis clínicos, el marcador. No, no puede ser, no. No puede ser, no. Negación de la realidad. Una segunda etapa son muy... El tiempo depende también de cada sujeto, por supuesto. A veces la negación dura más, menos. Pero todos pasamos por eso. Después rebelión, ¿no? Sí, uno se revela. Porque ya va empezando a aceptar. Ya no niega, acepta. No se revela. Después, en tercer lugar, comienza a pactar con esa realidad. Es decir, la realidad que se negaba es una realidad a la cual uno se revela y es una realidad con la cual pacto al final. 3 pasos para la realidad. Comienzo a pactar. Voy a pactar. Bueno, está bien, te acepto. Pero voy a luchar de esta manera, de esta del otro, o voy a hacer tal o cual cosa. No voy a bajar los brazos. Pacto. O voy a perder de esta manera. Claro, yo siempre pienso en categoría de enfermedad, ¿no? Porque uno es un disquete, ¿no? Pero me puedo hablar de otra pérdida, por ejemplo, de un ser amado, un ser querido que fallece, ¿no? Y bueno, pacto con la vida que, a pesar que, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, a un marido le fallece la mujer, bueno, para nosotros es más fácil, vamos a decir al revés, porque a la mujer le cuesta más, cuando amó, ¿no? Por supuesto, porque la mujer, a ver, hay una cosa, y esto queda entre nos, pero yo creo, aunque era muy folclórico, que el hombre no puede vivir solo, la mujer sí. Por eso hay viudas, pero no hay viudos. Créanme, ¿no? Claro, no estamos hechos los varones para estar sin la mujer, pero la mujer sin el varón sí. Hay viudas, pero no hay viudos. Bueno, no es una cuestión solo de edad, ¿no? Porque en general en viuda, porque el varón siempre es más viejo, no, aunque sea más joven, pero si en viuda inmediatamente el varón busca otra pareja, pero no porque no la ha llamado, ¿eh? Les puedo asegurar. Es una cuestión, no sé, de naturaleza masculina. No podemos vivir sin el afecto y el complemento femenino. Pero la mujer puede vivir sin el complemento masculino. Es curioso, pero yo lo aprendí en la vida esto. Yo lo aprendí. Es así. Y gracias a Dios que es así, porque siempre digo la anécdota, mi papá se casó a los 25 y a los 50 en viuda. En bodas de plata, la mujer le fallece, pobrecita. Y la amaba, siempre lo contaban hasta los compañeros, cómo quería. Y al año conoce a mi mamá, gracias a Dios, ¿ves? Al año. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Al año se conoció a tu mamá. Y sí, porque así es nuestra naturaleza. Yo creo que en su lugar hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es si quieren, un dato. Pero no es menor, ¿eh?
Es para comprender, porque a veces la mujer no comprende por qué el varón enseguida se junta, como dicen a veces, ¿no? Con otra mujer. No, es por eso, porque somos más débiles en ese aspecto. En cambio, las mujeres son más fuertes, pueden luchar solas con su hijo, adelante, ¿no? Tienen otra naturaleza. Y bueno, somos naturaleza diferente, aunque la ideología de género perniciosa que nos ha invadido dice que no. Bueno, o sea, elimina la diferencia, qué curioso, ¿no? Tanto que hablan de las diferencias, respétenla. Bueno, la mejor diferencia entre varón y mujer, no hay mejor, aparte complementaria, es tan linda. Todo lo que la mujer tiene no lo tenemos nosotros y lo que tenemos nosotros no lo tiene la mujer, punto. A nivel psicológico, afectivo, no solo físico. Bien, no sé a qué vino, pero bueno. El pacto. Porque buscaba un ejemplo. El pacto, bueno, si es varón va a decir, bueno, vivo este dolor y todo, pero me voy a abrir una nueva relación. La mujer por ahí, quizás al principio no, puede durar más el duelo. La depresión es el otro cuarto paso. Después de todo esto, que cree más o menos manejar, empieza la depre. No psicógena, ¿eh? Una depresión, digamos, un desánimo, una desmotivación, porque la depresión hay que tener cuidado con la palabra, ¿eh? Hay gente que se autodefine depresiva y no lo es, y ya se estampilló la misma persona por estas, se patologiza todo desde que este país se hizo psicologista, lamentablemente, vamos a la vanguardia, junto, ya dije, con Francia, vamos a la vanguardia de esta estupidez, ¿no? Que parecería que todo pasa por la psicología, ¿no? Se patologizó todo. Todos tienen que tener un síndrome de algo, una neurosis de algo, todo es patologizante, ¿no? Entonces, no es depresión en el sentido formal, y lo saben los psicólogos, no es depresión. Es a veces desmotivación, se vino abajo, no tiene ganas, no tiene motivación, se da cuenta que la enfermedad avanza, por ejemplo, o que la ausencia de ser querido le está golpeando más, porque en caliente no lo siente, falleció y arregló todas las cosas en la funeraria, pim, pum, pam, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, saben que toda esta ficha cae después de un tiempo, empieza a cobrar cuenta después de un tiempo. Y esto hasta incluso en situaciones límite, como un compañero mío que fue a las Malvinas, en el año que estuvo como el aviador disparando a 3 chimoches, le bajaban compañeros que estaban al lado, se disparaban, mataban. Durante el primer año después de la guerra no pasó nada. Al segundo año caen en una depresión incontenible. Ustedes lo saben, los veteranos de Malvinas, cuántos terminaron suicidados, ¿no? Pero no inmediatamente, ni en la guerra ni después, sino después de un tiempo. Todo esto es un efecto retardado, cuidado. Por eso hay que acompañar después del duelo, ¿no? Luego, a ver, 1, 2, 3, 4, después del cuarto, que era depresión. 5, aceptación y reconciliación. Acá empieza lo bueno, que es lo que hay que lograr. Pero fíjense que es el paso quinto, después de acompañar en todo lo anterior que pasó. Aceptar, lograr que el que está en duelo acepte y se reconcilie. Qué difícil. En el caso del cáncer y todo, porque hubo también inconscientemente una autoculpabilidad. Yo me generé este cáncer, porque viví así, 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 o porque me alimenté mal, o porque viví, qué sé yo, un cáncer de hígado, porque viví chupando, comiendo mal. Entonces, claro, el hígado porque el cuerpo pasa la cuenta, ¿no? De lo que vivimos mal, es un hecho. Entonces, todo eso culpógeno exige después una reconciliación. No es fácil que se reconcilie, decirse a sí mismo, me perdono, me perdono, me perdono, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? El que esté libre de culpa y pecado, como dijo Jesús, que tira la primera piedra, ¿no? Todos nos tenemos que reconciliar, primero con nosotros, porque si no me reconcilio conmigo, no le perdono nada a nadie. Eso seguro. Vienen los rigoristas, es porque no se perdona su debilidad. ¿Eh? Yo conocía a un cura terrible, lamentable, que parecía un juez de sentencia mortal en todo, ¿no? No conocía todavía el Evangelio, ¿no? Porque puede ser cura y no conocer el Evangelio ni a Cristo, ¿no? Y que se vivía sentenciando a los demás, porque en el fondo ocultaba una enorme debilidad que nunca se perdonó y que nunca trabajó, por supuesto, ¿no? Porque él era superior a los demás. ¿Cómo iba a trabajar con un psicólogo las debilidades que tenía, ¿no? Entonces no le perdonaba a los demás. Era rígido porque adentro era blando, porque habitualmente el que es rigorista es un enclenque por dentro. En cuanto escarbás te das cuenta que es un pobre hombre. Bueno, este cura que era rigorista, en el fondo era un pobre tipo, ¿no?
y hacía daño. Digo, para que vean que no solo le pego al psicólogo, le pego al cura también, ¿no? Y con todo placer. Porque es así. Miren, la iatrogenia es una realidad. ¿Saben qué? O sea, hacer daño profesionalmente hablando. Y en mi gremio también. A ver, yo iba a decir por desgracia, no sé, por favor, ustedes pueden tener juicio de mala praxis más raro un psicólogo, pero sí el médico. Y el cura nunca. Y sin embargo, tendría que también ir a juicio por mala praxis. Porque hay curas que en el confesionario, en vez de dejar aliviado a la persona, la dejan más cargada. Cuando el confesionario es un lugar de alivio. Le tienen que dejar a Jesús toda esa carga que fueron a confiarle en manos de un mediador, que es el sacerdote, tienen que ir aliviados, felices. Si no, no sirvió. Entonces, bueno, a no ser que haya hecho mala confesión. Supongamos que es una persona que, digamos, se arrepintió auténticamente de algo. No puede ser que el cura se escandalice y le haga más pesada la carga. Eso es un tipo que no arregló su problema. Entonces no puede estar ahí en el confesionario confesando a un penitente. Tiene que estar afuera ese tipo. ¿Ven? Así que juicio de mala praxis yo le haría a varios curas también que conocí. Bien. Y por último, después de la aceptación y reconciliación, superación en la nueva realidad. Este es el ideal. Lograr una superación, que es lo que decía Franklin, convertir hasta una tragedia o una pérdida o un duelo en un gran triunfo. Superación en la nueva realidad, porque se funda en una nueva realidad.